¿Por qué unos coleccionistas tienen éxito y otros no? Yo creo que esa es una pregunta fascinante. Y espero que en estos días vosotros hayáis pensado en ello y tengáis una idea de por qué unos coleccionistas tienen éxito y otros no. Si la tenéis, perfecto. Después me encantará oírla. Y si no la tenéis, espero yo daros una idea. El arte, que por regla general debería ser la preocupación de unos pocos privilegiados, se ha convertido en norma. ¿Qué digo? En una moda. ¿Qué digo? En un auténtico furor. Esto lo escribía el crítico francés Félix Piat en 1834. Pero pudiera haberlo escrito hoy, ¿no? Es decir, hoy en día el interés en el arte es gigantesco, el interés en el coleccionismo también, cada vez hay más coleccionistas, y sin embargo, en 1991 todavía yo oía a una coleccionista como Patricia Sandré Torre Baudengo decir en la inauguración de la Bienal de Venecia era una cosa íntima, éramos como 100 personas. Es decir, sea como fuere, últimamente hay un enorme interés en el arte y en el coleccionismo en concreto. Aquí algunos coleccionistas conocidos. Ethel y Bob Skull, conocidos coleccionistas de arte pop en los años 60, Julia Stoschek, conocida coleccionista alemana que tiene una gran colección de vídeo, y Steve Cohen, el famoso hedge funder, inversor, que también tiene una grandísima colección. Perfecto. Bueno, esta va a ser la estructura. Daré una pincelada biográfica porque veo mucha gente que no conozco, para que sepáis un poco quién soy y lo que he hecho. Después vamos a hablar de la primera parte, que son las motivaciones, y después la segunda parte, que es la estrategia. Bueno, una breve pincelada. Tengo un doctorado por la Universidad de Salamanca, con residencia en la Universidad de la Alvar Aalto de Helsinki, es decir, un doctorado internacional. Llevo más de 20 años trabajando como curador. Aquí a la derecha veis una instalación de la exposición de la coreana Lee Bull que hice en Salamanca en 2007. He comisariado 91 exposiciones y el próximo mes voy a comisariar la exposición número 92. Después también he hecho un montón de gestión cultural. He trabajado con bienales, he dirigido ferias de arte como Circa Puerto Rico, Foto Miami. He dirigido, por ejemplo, la primera edición del Festival SOS 4.8 de Murcia, el Premio de Pintura Expandida de Castellón, montones de cosas. Después también he trabajado de asesor y sobre todo he trabajado como teórico, crítico de arte. Aquí veis algunas imágenes del fallecido Okwi Enwezor, el nigeriano, Glenn Lowry, Francesca Thyssen. Bueno, a lo largo de mi trayectoria he hecho entrevistas a mucha gente dentro del mundo del arte, desde Nicolás Bourriaud, Shirin Nesciat, Bill Viola, etc., ¿no? Después también, bueno, escribo, este es mi último libro, aquí a la derecha, la historia de las ferias y las bienales, desde Grecia y Roma hasta la actualidad. También he participado en bastantes conferencias, a veces como ponente, aquí en la imagen de arriba es Art Basel Hong Kong, y en otras como director de seminario o moderador. Y aquí abajo, por ejemplo, este es el curso Global Art Fairs para Sotheby's Institute of Art de Nueva York, que voy a hacer en marzo, que soy codirector con Yuxia Oms de Talking Galleries. Un poco de shameless self-promotion, como dice mi amigo Barry Swasky, no hace daño. Seguimos. Bien. ¿Cuál es la mayor pesadilla del coleccionista en tu opinión? Bien. Aquí os pido la opinión directamente. Decidme, ¿cuál es, en vuestra opinión, la mayor pesadilla del coleccionista? Yo os voy a contestar con una sola imagen. ¿La veis, no?
Bien. ¿Veis esta imagen? Esta es la mayor pesadilla de un coleccionista. Que tu colección acabe en un oscuro almacén después de tantos años de esfuerzo, trabajo, entusiasmo, dinero, etc. Eso es lo peor que puede ocurrir. ¿Vas a permitir que eso ocurra? ¿Vas a permitir como coleccionista que eso pase? Vamos a seguir. Parte 1. Las motivaciones. Aquí hay un concepto de marketing que es muy interesante, que se llama el buyer persona, que es un poco la idea de una representación como ideal de tu cliente ideal. Es decir, mundo del marketing, cuando tú tienes un producto o un seminario o lo que quieras, tienes que saber un poco las motivaciones, las características de tus clientes, ¿no? Yo evidentemente, como hago cursos, seminarios de coleccionismo, pues he hecho esa labor, ¿no? ¿Y qué es lo que me ha facilitado esa labor? Pues lo siguiente. Después de enviar este buyer persona, que lo puedes hacer bien por correo, por email, en persona, por teléfono, etcétera, con varios coleccionistas, llegamos a esas 3 motivaciones. Ni una, ni dos, ni 5, ni 6. 3 motivaciones básicas. 1, reconocimiento social. 2, visibilidad de la colección. Y 3, revalorización de la colección. Aquí a la derecha veis al señor Elton John, que a lo largo de mi presentación he puesto algunas de imágenes de su colección, para hacerlo más o menos. Puedo variar un poco el orden, pero básicamente esas son las 3 características y además regresan una y otra vez, expresadas de una manera diferente, pero es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que dijo la famosa coleccionista Emily Holt Tremaine, que fue una de las coleccionistas más importantes entre los años 40 y los años 80? Ella dijo lo siguiente: un coleccionista tiene 3 motivos para coleccionar. 1, la promesa social. 2, las posibilidades de inversión. Y 3, un genuino amor por el arte. Nunca he conocido a un coleccionista que no se interesara por los 3. Bien, como podéis ver, coinciden 2 cosas. Ahora bien, yo digo, ella vivió en otra época, en otro contexto. Nuestro contexto actual del neoliberalismo, de la economía de la experiencia y la economía de la atención, lo importante no es solo hacer, sino hacer saber. Está claro y es lógico y entendible que todo lo que hacemos, incluso si coleccionamos, porque queramos que las personas lo vean, lo sepan. Bien, vamos a analizar estos 3 conceptos. El reconocimiento social, la visibilidad, la colección y la revalorización. Yo creo que podemos trabajar el reconocimiento social, la visibilidad de la colección, pero no la revalorización. Y si alguien te promete una obra que en el futuro se va a revalorizar, sinceramente pienso que está faltando a la verdad. Porque el arte es un poco como la ruleta rusa. ¿Y por qué? Yo eso lo denomino el efecto Meissonier. ¿Qué quiero decir con el efecto Meissonier? El cambio del contexto social, político y artístico conlleva también un cambio en la apreciación histórico-artística. Esto es, la mayor parte del arte que triunfa hoy, mañana no pasará de una burocrática nota a pie de página de los libros de historia. En otras palabras, en la historia del arte hay épocas felices y épocas infelices. Decidan ustedes en qué época nos encontramos hoy.
Este señor elegante aquí a la izquierda es el señor Meissonier. Sus obras comandaban 80.000 francos cuando por un Manet o un Monet se pagaban apenas 200 francos. Pero incluso muchos años más tarde, en 1900, estamos hablando de 1870, pero incluso en 1900 se pagaba por un Picasso 1.000 francos y este señor se estaban pagando 80.000 francos. Yo supongo que vosotros recordáis al famoso Lorenzo Lamas con el eslogan "El rey de las camas", ¿no? Bueno, pues el señor Meissonier era un poco el rey de los salones. ¿Y qué? Y más recientemente, en el presente, ¿qué pasa con Damien Hirst, For the Love of God? Que en el año 2007 se vendió por 100 millones. Bueno, en el ínterin sabemos todos que la obra no se vendió y que está en un almacén en Londres y que ni siquiera se vendió con una fuerte rebaja. Sigue ahí. Y aquí, a la derecha, esta imagen de Jonathan Harris, Critical Race Theory, 2021, una pintura que ha dado bastante que hablar, sobre todo ahora en la época de Black Lives Matter. ¿Qué es lo que va a decir la historia del arte de esta pintura o de esta obra dentro de 40, 50 años? Pero recordemos, los años 80, 90, ¿qué fue de Susana Solano, Meyer Weissman, Broto, Sicilia? ¿Dónde están? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Y qué va a ser de los Meissonier de hoy? Los Kunz, los Takashi Murakami, los Damien Hirst. Pensadlo tranquilamente. Vamos a la parte 2, la estrategia. O como dice Séneca, a un barco sin rumbo, ningún viento le es favorable. Me encanta esa frase. Bien, coleccionar es una work in progress que implica cometer errores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a reducir y gestionar esa incertidumbre o esos errores? Bien, si no eres un coleccionista como los top y además tienes mucho dinero a tu disposición, como por ejemplo Meredon Rubel, Patricia Sandretto y Re Rebaudengo o Philip Niarcos, necesitas una estrategia. ¿Y qué es estrategia? La especialización. Esa es la estrategia. ¿A qué me refiero con la especialización? Una visión curatorial clara, específica y reconocible. Nada de colecciones generalistas. Hay cientos de coleccionistas. Si tú quieres especializarte, una visión curatorial clara, específica, reconocible. Entonces, lo que hablamos aquí es la colección entendida como curaduría. Y para mí este es el ciclo, el proceso. Empezamos arriba con la especialización, tienes una especialización clara, reconocible, eso te da un posicionamiento dentro del mundo del arte y ese posicionamiento te va a permitir o te va a brindar oportunidades de exposición en museos y en otros espacios. Y esas oportunidades de exposición te van a dar visibilidad como coleccionista, visibilidad a tu colección, y eso a su vez te va a otorgar reconocimiento social. Para mí es un esquema muy básico y muy claro. Ahora bien, ¿qué pasa con la revalorización? Bueno, evidentemente, si tú tienes una colección que es capaz de atravesar este círculo, eso también va a redundar en un futuro de alguna manera en la revalorización. Pero yo no soy un experto en finanzas y eso de anticipar qué obras van a ser rentables en el futuro es por lo general pura ciencia ficción. Elton John.
Aquí lo veis en su casa, con su colección. De la casa a la Tate Modern. Elton John: no colecciono por el valor de las cosas, sino por la belleza. Me emocionan las obras de arte. Bien. ¿Qué es lo que tiene Elton John? A Elton John le encanta la fotografía. Tiene una colección de fotografía modernista, la mayor parte de fotos en blanco y negro, de los años 20 a los años 50, 60. Kertész, Dora Maar, etcétera, montones de las obras de los fotógrafos clásicos, muy bien, muy amplia y muy especializada. Volvemos a la pregunta: ¿por qué unos coleccionistas tienen éxito y otros no? Toda colección necesita un marco conformado por una visión curatorial muy específica que arrope el esfuerzo, dinero, entusiasmo y tiempo que como coleccionista has invertido en tu colección. Eso hará que tu proyecto sea reconocible y te brindará oportunidades para exhibirla. Incluso obras menores lucirán mejor dentro de ese marco curatorial. Si no, si tienes una colección generalista y no eres un gran coleccionista tipo Rubel, Broad, compañía, pues va a pasar. Lo más probable es que dentro de 20, 30 años va a pasar eso de la derecha. Porque además también sabemos que el coleccionista tiene un ciclo de colección, de expansión, y después poco a poco deja de coleccionar, a no ser que su colección sea lo suficientemente interesante para poder exponerla en espacios públicos. ¿Qué puedo hacer yo como coleccionista para que esto no ocurra? Esta es la cuadratura del círculo, pero no tanto. Por un lado, información; por otro lado, formación. Por un lado, teoría; por otro lado, práctica. ¿A qué me refiero con información? Con información me refiero a que como coleccionista debes formarte, debes leer, debes conocer lo más posible la historia del coleccionismo. Debes saber qué es lo que hicieron otros coleccionistas a lo largo de la historia y qué es lo que a unos les ha dado éxito y a otros no. En segundo lugar, la formación. Aquí, en este sentido, debes aprender ciertas estrategias curatoriales prácticas. Ciertas estrategias que sirvan, estrategias curatoriales relacionadas evidentemente con lo que es la creación y gestión de una colección de arte. Y estrategias que sirvan para tu colección. Es decir, si tienes una colección generalista, tienes que pensar qué estrategia voy a aplicar para que mi colección, pues igual la redirija hacia otro campo, sea más especializada, o incluso dentro de mi colección pueda desarrollar 2 o 3 líneas especializadas. Evidentemente, todo esto requiere tiempo, esfuerzo, dinero. Es así. Forma parte del proceso. No es fácil, pero es lo fascinante. Ahora, la buena noticia es que, como sé que todos andáis muy ocupados, algunos no tenéis el tiempo ni las ganas o simplemente no os apetece, yo he desarrollado un seminario de 1 hora donde os explico, que se titula ¿Qué tipo de coleccionista eres? 2678 años de coleccionismo y las estrategias más exitosas. En ese seminario explico 2678 años de coleccionismo a través de 6 tipologías de coleccionistas. Y por otro lado, analizo las 10 estrategias curatoriales que se aplican a la hora de crear una colección. Bueno,
ahí está mi página web, podéis echar un vistazo, no está lista del todo, pero hay información sobre el seminario. El seminario lo doy en sesión individual y también lo vamos a ofrecer con arte informado a un precio especial más adelante. Muchas gracias por vuestra atención y con mucho gusto contesto vuestras preguntas.